Considera todos los números enteros de 9 dígitos que se forman con los dígitos 1, 2 y 3, de manera que el 3 aparezca solo 2 veces. Nos preguntan, ¿cuántos de tales enteros son divisibles entre 9? Veamos a continuación cómo podemos resolver este problema. Para esto consideremos n un entero de 9 dígitos formado con los dígitos 1, 2 y 3, donde el 3 solo aparece 2 veces. Supongamos que n es divisible entre 9 y que los 9 dígitos de n son A, B, C, D, E, F, G, H e I. Ahora recordemos el criterio de divisibilidad por 9, el cual nos dice que un número entero es divisible entre 9 si y solo si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9. Como n es divisible entre 9, obtenemos que la suma de los dígitos de n es un múltiplo de 9. Y por lo tanto obtenemos que A más B más C más D más E más F más G más H más I es de la forma 9K, donde K es algún número entero. Luego nosotros sabemos que exactamente 2 de estos dígitos son iguales a 3. Entonces podemos suponer sin pérdida de generalidad que A y B son iguales a 3. Después, si la suma C más D más E más F más G más H más I es igual a X, entonces lo que obtenemos es que 6 más X es un múltiplo de 9. Ahora, como A y B son iguales a 3, eso implica que los números C, D, E, F, G, H e I son números enteros entre el 1 y el 2. Es decir, C es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. D es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Y lo mismo para el resto de los otros números. Entonces, de estas desigualdades obtenemos que 7 es menor o igual que X y menor o igual que 14. Pero ahora observe que ninguno de los números 6 más 7, 6 más 8, 6 más 9, 6 más 10, 6 más 11, 6 más 13, 6 más 14 es múltiplo de 9. Entonces, como 6 más X es un múltiplo de 9 y X es un número entero entre el 7 y el 14, obtenemos que X no puede ser ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11, ni el 13, ni el 14. Y por lo tanto, la única opción para X es que X sea igual a 12. Por otro lado, sabemos que X es igual a la suma de estos dígitos, entonces obtenemos que 12 es igual a C más D más E más F más G más H más I. Sin embargo, sabemos que cada uno de estos dígitos es un número entre el 1 y el 2. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar los dígitos que sean iguales a 1 y agrupar los dígitos que sean iguales a 2. Entonces, haciendo eso, obtenemos que 12 es igual al número de unos más 2 por el número de 2. Pero 12 es un número par y 2 por el número de estos dígitos que son iguales a 2 también es un número par. Eso implica que el número de estos dígitos que son iguales a 1 debe de ser también un número par. Como el número de estos dígitos que son iguales a 1 es un número par,
eso implica que el número de estos dígitos que son iguales a 1 es igual a 0 o a 2 o a 4 o a 6. Pero note que no puede ser igual a 0 porque eso implicaría que cada uno de estos dígitos es igual a 2. Y entonces tendríamos que la suma de estos dígitos es igual a 14, lo cual contradice que la suma de estos dígitos sea igual a 12. Y por lo tanto, este caso no puede suceder. Tampoco puede pasar que el número de estos dígitos que son iguales a 1 sea igual a 4, porque entonces podríamos suponer sin pérdida de generalidad que C es igual a 1, que D es igual a 1, que E es igual a 1, que F es igual a 1 y el resto tendrían que ser iguales a 2. Es decir, G es igual a 2, H es igual a 2, e I es igual a 2. Y entonces la suma de estos dígitos sería 2, 4, 6, 10. Lo cual no puede pasar porque esta suma es igual a 12. Y por lo tanto, este caso tampoco es posible. De igual forma, no puede pasar que el número de estos dígitos que son iguales a 1 sea igual a 6, ya que si esto pasara, entonces podríamos suponer sin pérdida de generalidad que C, D, E, F, G, H son iguales a 1. Y entonces eso implicaría que I es igual a 2. Y entonces la suma de estos dígitos sería igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo cual contradice que la suma de estos dígitos sea igual a 12. Entonces, este caso tampoco es posible. Finalmente, como ninguno de estos tres casos es posible, entonces obtenemos que el único caso posible es que el número de estos dígitos que son iguales a 1 es igual a 2. Entonces podemos suponer sin pérdida de generalidad que C y D son iguales a 1 y entonces el resto de estos dígitos son iguales a 2. Y como podemos observar, 1 más 1 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 es igual a 12. Y por lo tanto lo que hemos obtenido es que n está compuesto por dos dígitos que son iguales a 3, dos dígitos que son iguales a 1 y 5 dígitos que son iguales a 2. En consecuencia, para determinar cuántos de tales enteros son divisibles entre 9, basta con determinar cuántos enteros de 9 dígitos podemos formar utilizando dos dígitos iguales a 3, dos dígitos iguales a 1 y 5 dígitos iguales a 2. Entonces, para formar un entero de 9 dígitos con estas características, lo que hacemos primero es dibujar 9 casillas en donde cada una de estas casillas representa un lugar en donde irá uno de estos dígitos. Y entonces lo que hacemos primero es escoger las casillas en donde irán los dos dígitos iguales a 3. Como tenemos 9 casillas y debemos de elegir dos lugares en donde irán los dígitos iguales a 3, entonces eso podemos hacerlo de 9 en dos formas diferentes. Una vez que dos casillas ya han sido elegidas para los dos dígitos iguales a 3, nos toca escoger ahora los dos lugares en donde irán los dos dígitos iguales a 1. Como nos sobran 7 casillas y debemos de elegir dos lugares, entonces eso podemos hacerlo de 7 en dos formas diferentes. Finalmente, de los 5 lugares restantes debemos de elegir 5 lugares para los 5 dígitos iguales a 2. Y esto podemos hacerlo de 5 en 5 formas diferentes. Y haciendo las cuentas nos queda que esto es igual a 756.
y por lo tanto hay 756 enteros de 9 dígitos que se pueden formar con los dígitos 1, 2 y 3, de manera que el 3 aparezca solo 2 veces y que son divisibles entre 9.